hoy estamos llegando al final de la serie La semana que transformó al mundo. No sé si todos hayan seguido todas las charlas, no sé si algunas o una solamente o ninguna, pero hemos venido hablando en esta semana, desde el domingo hasta el día de hoy, en esa semana, en lo que ha ocurrido, y aunque no hemos tomado todos los eventos, todo lo que pasó en cada uno de los días, sí hemos tomado como los vértices, los paralelos, las cosas más importantes que sucedieron para llegar al día de hoy. Entonces, si usted recuerda, déjeme hacer un recordatorio así rápido a ras. Hablábamos el domingo pasado acerca de la entrada triunfal, pero no hablábamos de la entrada triunfal de lo que siempre conocemos, si entró hoy, no. Entonces mirábamos cómo la entrada triunfal lo que nos mostraba era los oficios de Jesús, cómo nos mostraba a Jesús como el rey, cómo lo mostraba como el profeta y cómo era la antesala para que Él se convirtiera en unos días posteriores en el sumo sacerdote que iba a colocarse en nuestro lugar allí en la cruz del Calvario. El día miércoles, si usted recuerda, hablábamos acerca de la autoridad de Jesús. Y hablando de la autoridad de Jesús, yo concluía con algo, y es que Jesús no está mendigando nuestra obediencia. O sea, Jesús no está detrás de nosotros, por favor, obedézcame, en serio. No, Jesús es autoridad. Y soy yo el que decido sujetarme a Él, soy yo el que decido obedecer su palabra, caminar conforme a lo que Él quiere. Y yo les decía en esa oportunidad que yo me cuestionaba qué tan obediente soy. ¿Y por qué me cuestionaba eso? Porque, y pues me pasa a mí, no estoy diciendo que le pase a ustedes, voy a hablar de mi caso, no estoy diciendo el suyo. Pero tal vez para mí es fácil obedecer aquellas cosas que me es fácil obedecer. Aquellas cosas que no me implican un sacrificio, que no me implican un negarme a algo que me gusta, que no me implican cosas que me vayan a representar como una incomodidad. Ay, pero obedecer cuando va en contra de mis gustos, cuando va en contra de lo que a mí me gusta, cuando va en contra de lo que ya como que la cosa cambia. Y era donde yo me cuestionaba si realmente yo estoy siendo esa persona obediente a la palabra. El día jueves hablábamos acerca de la cena del Señor. Y hacíamos referencia, vuelvo y le digo, no estábamos diciendo lo que pasó porque ya todos lo sabemos, sino hacíamos referencia a cómo esa cena, a lo que apuntaba era no a una reunión de despedida, ¿verdad? Jesús se va para la cruz, vamos a despedirlo, pobrecito, sino era como era el cierre, un parámetro donde estaba terminando un pacto, que era el pacto de la ley, el pacto que Dios había hecho con Moisés, la Pascua que se ha celebrado en Egipto cuando Israel sale de la esclavitud y cuando mueren los primogénitos, sino que ahora Jesús está diciendo, ahora yo soy la verdadera Pascua. Yo soy el verdadero Cordero de Dios, y a partir de ahora, a partir de este momento, inicia un nuevo pacto. Y tal vez Él en esa cena está diciendo, inicia este nuevo pacto, y horas más tarde está sellando ese pacto con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces nos lleva a ese nuevo pacto, que es un nuevo éxodo, que es una nueva tierra prometida, que es todo a lo que nosotros estamos apuntando y lo que Dios nos está dando. Y el viernes hablábamos acerca de la crucifixión, y hablábamos de la crucifixión como de dos aspectos. Y el primer aspecto era cómo Cristo se convertía en la propiciación. Y entonces yo les explicaba qué era propiciación, y propiciación era que la ira de Dios por causa de nuestro pecado tenía que ser satisfecha. Y algo que pasó en estos días en las consejerías que tiene el pastor, hubo una discusión, un malentendido, una situación X en una pareja. Y obviamente la persona que estaba siendo afectada por lo que había sucedido, pues yo le estaba diciendo, bueno, la palabra nos enseña que tenemos que perdonar. Y la persona insistentemente decía, bueno, listo, yo perdono, pero ¿y cuál es el castigo? O sea, yo perdono, pero o sea, quedó así, o sea, hizo lo que hizo y no pasó nada. Y resulta que eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Que no fue que hicimos lo que hicimos y Cristo y Dios nos perdonó y ya no pasó nada, sino que la ira de Dios fue satisfecha. Y eso se llama propiciación. Y quiere decir que la ira de Dios por el pecado de nosotros cayó sobre Cristo en esa cruz. Pero no solamente Cristo en esa cruz estaba haciendo la propiciación por el pecado, sino que Cristo también nos estaba redimiendo. Y redimirnos era que estaba pagando un precio por nosotros.
porque éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de una maldad, de una condición de vida que era apartada de Dios, y Él paga por nosotros un precio y nos redime y nos levanta y nos fortalece y ahora nos permite caminar en lo que Dios quiere, pero ese que paga un precio por nosotros me hace entender que el punto anterior sobre la obediencia es bien importante, porque quiere decir que si Dios me compró, le pertenezco. Y si Él me compró y le pertenezco, yo ya no vivo como yo quiera, como a mí me parezca, sino que vivo conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que Él ha determinado. Así que en la cruz Él fue la propiciación para satisfacer la ira de Dios, pero también fue el que nos redimió y nos compró. ¿De acuerdo? Pero termino con esto. Y recuerden a Jorge Eliezer Gaitán. Sí, muy chévere lo que hizo, muy tenaz su pensamiento, muy buenos sus ideales y los sueños que tenía, pero murió y se acabó todo. O sea, lo que generó fue frustración, desaliento, dolor, porque no pasó nada. Y acá yo quiero preguntarle algo. Piense por un momento que usted conociendo la palabra, conociendo lo que conoce de la palabra, piense qué pasaría si nosotros no celebráramos la resurrección de Cristo. ¿Cuál sería nuestra esperanza? O sea, Cristo no resucitó. Cristo fue como Buda o como Mahoma o como Jorge Eliezer Gaitán. Se murió y ahí se acabó todo. ¿Tendríamos alguna esperanza? No era esperanza. Así que no importa cuáles fueran sus oficios y qué tan relevantes fueran. No importa qué tanta fuera su autoridad. No importa que el nuevo pacto estuviera para nosotros. Tampoco importaría que Él hubiera sido la propiciación y la redención. Si Cristo no resucita, pues no pasa nada. Dice la palabra en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Sabe qué está diciendo Pablo ahí? Está diciendo, vea, si Cristo no resucitó, los que nos subimos al púlpito a predicar, estamos perdiendo el tiempo. Porque simplemente estamos diciendo buenos mensajes, pero no estamos apuntando a una esperanza. Y si Cristo no resucitó, pues los que se reúnen el domingo acá, pues peor. Porque solamente venimos a congregarnos, pero no hay una esperanza. Porque lo que hace que tengamos esperanza es la resurrección. Fue su resurrección y por ella solo, sino no solamente la resurrección. Yo quiero tomar el tiempo y espero. Ahora, no les dije nada, pero ojalá que tengan una libreta de notas. Voy a tocar muchos textos bíblicos y no los voy a leer todos, porque si los leo todos me dan acá a las 6 de la tarde y no he acabado. Entonces solamente los voy a referenciar, pero me gustaría que usted pudiera tomar nota de ellos y más adelante mirarlos. Pero no quiero hablar solamente de la resurrección, sino de 3 cosas que pasaron después de que Él resucitó. Y es que Él resucitó, Él ascendió al cielo y Él prometió que volvería. Son 3 cosas importantes. Resucitó, ascendió al cielo y prometió que volvería. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿En qué manera nos afecta? ¿De qué manera me pueden a mí afectar para bien o para mal en mi relación con Él y en mi vida cotidiana? Bueno, esto lo entrego en el sentido de que celebrar el día del Señor, celebrar hoy, por ejemplo, el día del Señor, no hacerlo el sábado como lo hacen los judíos, o no hacerlo el viernes como lo deberíamos hacer porque fue el día en que fue asesinado. No lo hacemos el domingo porque el domingo es donde aparece nuestra esperanza. Porque es el día que Él resucitó, porque es el día donde Él dice, oiga, realmente Cristo es Dios, Cristo resucitó, está en la diestra del Padre y podemos hoy celebrar con Él. Así que quiero mirar estos 3 eventos y mirar de qué manera podemos caminar en lo que Él quiere. Y volviendo al ejemplo que colocaba de Jorge Eliezer Gaitán, que muerto el hombre, se acabó la esperanza, se acabaron los sueños y el desespero, la angustia, la impotencia de la gente lo que llevó fue a incendiar la ciudad, incendiar el país y a volverlo nada. ¿Cómo nosotros, en cambio de esa situación, tenemos un sueño? Así que hoy el título de la enseñanza es Se vale soñar. Se vale soñar. Dígale al que tiene a su lado, se vale soñar. Y hoy quiero decirle por qué se vale soñar. Esta semana ha sido un poco fuerte para mí en mirar la fragilidad de la vida. Yo no sé si usted sea consciente de lo frágil que es la vida. Ninguno de nosotros acá podemos asegurar que llegamos a mañana. Ninguno.
porque la vida es muy frágil. Entonces esta semana pasaron varias cosas. Entonces primero le pedí el permiso a Olguita, aunque yo sabía que me lo iba a dar, eso por eso hablé en el primero también. Pero Olguita es una de nuestros líderes y esta semana tuvo un susto muy fuerte, sí, un susto, un impacto, una noticia. Su hijo practica escalada y practicando escalada, no sé, pasó algo con las cuerdas, pasó algo con el equipo y tuvo una caída de 20 metros. 20 metros es mucho más de lo que mide este edificio en el que estamos acá. Y tuvo la caída, pero milagrosamente, o sea, solamente Dios, creo que lo único que tuvo fue una lesión en la muñeca, que están mirando si le van a hacer cirugía o si le van a inmovilizar, qué es, pero solamente tuvo esto, o sea, la vida es tan frágil que él pudo haber muerto en ese momento. Si no murió fue porque Dios lo guardó. Pero paralelo a eso, el jueves que estaba hablando con Olguita, yo le comentaba a Olguita y le decía, gracias le damos a Dios, porque el jueves santo yo estaba en Tunja, pero estaba en Tunja en un funeral. En un funeral de una niña de 23 años, llena de vida, con gozo, con alegría, con sueños. Estaba terminando su carrera como agrónoma y estaba en una ciudad cerquita a Tunja, no recuerdo el nombre de la ciudad, haciendo sus pasantías. Siempre salía de su casa a 7 de la mañana a ese lugar a empezar sus pasantías, salía a 3 de la tarde y regresaba a su casa. Tenía una moto en la que hacía todo esto. El martes pasado, hace 8 días, o sea, ya van a ser 15 días, ella salía de ese lugar, salía en su moto y un carro, no sé cómo sé, no sé quién tuvo la culpa. El caso fue que el carro la arrolló, la levantó y cuando la niña cae de cabeza y el golpe lo recibe en la cabeza. Inmediatamente la llevan al hospital y le determinan muerte cerebral. Al martes de la semana, el lunes de esa semana, muere la niña, porque la vida es frágil. 23 años. Toda una vida por delante, todo un montón de sueños, pero murió. El sepelio fue católico y recuerdo unas cosas que dijo el sacerdote que me llamó la atención, porque el sacerdote decía, la semana pasada estuve acá haciendo un funeral de una persona de 90 y tantos años. Dijo, y no vino tanta gente. En cambio, en esta niña, pues la iglesia estaba llena. Y él dio una explicación que me pareció curiosa y me pareció verdadera. Me dijo, ¿sabe por qué a la de 92 años no vino tanta gente o 90 y tantos? Porque ya todos sus amigos murieron. Ya, claro, la gente que la conocía todo murió. Pero en esta niña, toda la gente la conocía, todo el mundo estaba con ella. Pero nos hablaba de la fragilidad. Ahora estoy hablando de la vida y la muerte, pero no solamente es eso. Atendí otra situación, o estoy atendiendo otra situación en esta semana, donde hay una persona, no sé si está en este momento mirándonos y estoy orando por su sanidad. Y es una persona donde en su mente se crearon fortalezas y en esas fortalezas que hay en su mente, esta persona entró en un estado de ansiedad y de angustia de cosas que no son reales, de cosas que no están pasando, pero que por las fortalezas que hay en su mente, esa persona piensa que es así y que es verdad. Y aunque todo el mundo que estamos escuchándolo le digamos, no es cierto, eso no es verdad, dentro de su corazón y dentro de su mente, para esa persona, eso es así. Y eso le está generando pérdida de sueño, angustia, problemas con su familia, situaciones de alteración. ¿Y de qué me habla a mí de esto? De que la vida es frágil. De que no solamente es morir, no solamente es estar mal, sino la enfermedad, las situaciones. ¿Cuántas veces hemos ido al médico y tal vez yendo al médico esperamos un diagnóstico que no queríamos? Yo quisiera ir al médico y que siempre me dijeran, usted está sano, está súper bien. Pero ¿qué pasa cuando el médico dice, hay algo que no me gusta? A usted le dicen algo que no me gusta y usted ya se angustia. ¿Qué es lo que no le gusta al médico? ¿Qué fue lo que pasó? Y empieza a decirle, y hagas este examen, y se haga ese examen, y usted empieza a hacer los exámenes, pero con ese susto como que usted quisiera estudiar para el examen para pasarlo, pero no puede estudiar simplemente lo que salga ahí. Y el examen o le dice, no, mentira, falsa alarma, o le dice, oiga, hágase ahora otro examen, ahora otra cosa, y empieza a angustiarnos. Además de eso, vivimos en un mundo en corrupción, vivimos en un mundo en inmoralidad, vivimos en un mundo en dolor y en angustia, pero ahora cuando digo se vale soñar, es porque en medio de tantos caos, en medio de tanta amenaza, en medio de tanta desilusión, desesperanza, enfermedad, angustia, muerte, dolor, tristeza,
Nosotros podemos estar convencidos de un futuro mejor y de algo glorioso en Dios, y por eso es que digo que se vale la pena soñar. Pero se vale la pena soñar porque Cristo resucitó, porque Cristo ascendió al cielo y porque Cristo prometió que regresaría por segunda vez. Así que se vale soñar, y yo quiero hoy basar mi prédica en esa consigna de que vale la pena soñar. Y la primera es, se vale soñar porque Jesucristo resucitó. O sea, se vale soñar porque Jesucristo resucitó. Y ahora yo quiero que usted se coloque en el contexto y entienda todo lo que acabo de ver. Cuando hablo de la fragilidad de la vida, lo que estoy hablando es que usted no puede garantizar que usted viva un día más de lo que Dios quiere. Tengo acá a mi tía, y mi tía siempre ha tenido un dicho, y el dicho de la tía es: nadie se muere la víspera. Nadie se muere la víspera. Perdóname, Carlitos que lo tengo acá. En la pandemia, todo el mundo estaba asustado con la pandemia. Carlitos tiene un problema de pulmones de hace un tiempo atrás. Pero escuchábamos la pandemia y le daba gente sana a los deportistas, van a montar bicicletas, subían, y les dio la pandemia y se morían. Y uno quedaba aterrado, ¿qué pasó? Y le dio el COVID a Carlitos. Ahora, con el respeto de Carlitos, pero ¿qué pensó uno? Si al deportista que está bien de sus pulmones, pero no, Carlitos está acá. Porque uno no se muere el día que uno piensa, que uno cree, uno se muere el día que Dios dice. Pero sin embargo, nuestra vida es frágil. Nuestra vida es vulnerable. No podríamos hacer acá una fila mirando a ver cuál es el que tiene más edad, que Sori se haría de primeras, y cuál es el que menos tiene edad para mirar quién. No, así no funciona. Porque esta chica tenía 23 años. Porque hay niños que mueren. Porque hay diferentes circunstancias que pasan en la vida. Así que ahora vamos a hablar de la resurrección. Y resulta que la resurrección, que hace parte de la expiación de Dios, es una obra en donde Cristo sí no tiene nada que ver. ¿A qué se refiere con que no tiene nada que ver? Pues que Cristo está muerto. Una de las herejías que se estaban levantando en la época de la iglesia primitiva y que el apóstol, las combatió con sus cartas, era el gnosticismo. Y el gnosticismo era una herejía que decía: no, es que Cristo como que sí, como que no, como que Él sí existió, pero no existió, así que si no existió Él, entonces como que no murió. No, eso es herejía. O sea, Cristo realmente estuvo en un cuerpo. Y en su cuerpo Él tenía las condiciones vitales como nosotros. Su corazón palpitaba, sus pulmones respiraban, sus células funcionaban, su sistema digestivo. Él comía como nosotros, se cansaba como nosotros, vivía como nosotros. Y cuando Él muere, morir es realmente morir. Todas sus funciones, todo su organismo dejó de funcionar, dejó de estar allí. O sea, Cristo quedó como un ser inerte. Es más, para mí es como la prueba mayor de fe de Cristo es ir a la cruz, porque cuando Él decide entregar su vida, lo que Él está confiando es en el Padre que lo va a resucitar, porque ya Cristo pierde totalmente el control. Cristo no tiene el control de lo que va a pasar. Él dice: por amor voy a la cruz, por amor entrego mi vida, pero ya Dios sabrá qué pasa de adelante. Ahora, ¿por qué la vida? Yo lo explicaba el viernes y decía: pero ¿por qué la vida? ¿Por qué no fue un poquito? ¿Por qué no fue un poquito de sangre? ¿Por qué tenía que ser su vida entera? Bueno, todos conocemos que hubo un primer Adán. Eso ya lo expliqué en una enseñanza. Entonces decíamos que el primer Adán recibió una instrucción del Señor y le dijo: de todo el árbol del huerto podrás comer, pero de este árbol no comerás, porque el día que él comieras ciertamente morirás. Dicho en nuestras palabras, lo que estaba diciendo el Señor era: vea, Adán, yo lo estoy colocando acá, quiero que disfrute, quiero que esté acá en este lugar, quiero que sea su lugar de bienestar, quiero que usted me glorifique, pero solamente quiero pedirle un favor: no se aparte de mis mandamientos, no se aparte de mis principios. El día que usted se aparte de mis principios, va a morir. Esa es la fatalidad del pecado. ¿Cuánto cuesta tu pecado? Era lo que yo hablaba el viernes. ¿Y cuánto cuesta tu pecado? Es que el pecado produce la muerte. No el pecado más grave, no el pecado más atroz, no la cosa más horripilante que a usted se le ocurra. Mi desobediencia a Dios causa la muerte. O sea, quiero que lo entienda de esa manera. Mi desobediencia a Dios causa la muerte. Así que Adán desobedeció y por condición de lo que Dios había dicho, la muerte era nuestro destino.
Pero ahora viene el segundo Adán. El segundo Adán es Cristo. Y entonces Cristo tiene que ir a la cruz y Cristo tiene que derramar toda su sangre porque Él tiene que entregar con su vida, porque la paga del pecado es la muerte, y en ese momento Cristo estaba pagando por el pecado de toda la humanidad. Así que Cristo tiene que entregar hasta la última gota de su sangre, que podríamos decirlo como hasta el último aliento de su vida, para que nosotros fuéramos redimidos. Ese fue el pago que Él hizo por nosotros. De esa manera fue propiciación, satisfizo la ira de Dios, pero de esa manera también compró nuestra libertad. Pero hay algo especial, y es que en esa fe que Él tuvo, Dios el domingo lo levantó de los muertos. El domingo Dios, por el poder del Espíritu Santo, lo levanta de los muertos. Pero acá hay algo más espectacular. Hay gente que es obviamente atea, o que es gnóstica, o que quiere mirar esto como algo mitológico y dice, no, tal vez creemos todo, pero eso de que resucitó, es más, si usted ha leído Hechos de los Apóstoles, cuando están hablando en Atenas, cuando Pablo está en el Areópago y está predicando a los atenienses, ellos le escuchan todo, pero cuando escuchan que Jesús resucitó, ellos dicen, no, Pablo, estabas hasta acá bien, pero creerte que Jesús resucitó, o sea, nadie puede resucitar. Ahora, ¿eso por qué lo decimos? Porque lo miramos desde nuestra óptica natural. Porque lo miramos desde nuestro pensamiento. Pero la palabra nos lo muestra desde la óptica espiritual. Y desde la óptica espiritual, la palabra dice que era imposible que la muerte lo retuviera. O sea que lo lógico era que Cristo resucitara. Lo que pasaba, lo que iba a pasar era que Cristo resucitara. ¿Por qué? Vuelvo y les pregunto, ¿la paga del pecado era qué? Muerte, ¿listo? ¿Cristo por qué murió? Por cargar nuestros pecados. Pero le pregunto, ¿pero Cristo fue pecador? No. Listo, así que Él muere porque sobre Él se coloca el precio de mi pecado. Pero Él no es pecador. Y en Hechos capítulo 2, versículo 24 dice la palabra, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible. ¿Era qué? Era imposible. ¿Qué era imposible? Que fuese retenido por ella. ¿Por ella quién es? Porque era imposible que la muerte retuviera a Cristo. Porque Cristo no pecó. ¿La muerte para quién es? Para los pecadores. Pero Cristo, aunque pagó el precio, la muerte no podría retenerlo. Y entonces Cristo se convierte en las primicias de los que duermen para permitirnos caminar en bendición. Por eso celebramos el domingo, porque estamos festejando, porque se vale soñar en Dios. Ahora, ¿a qué me refiero la primicia de los que duermen? Cuando hablamos de los que duermen y cuando hablamos de los que mueren, ¿hay alguna diferencia? ¿Usted ve alguna diferencia entre los que mueren y duermen? ¿Quiénes son los que duermen y quiénes son los que mueren? Estamos hablando de que todos mueren, pero cuando yo hablo que alguien que murió y digo, este durmió en el Señor, y cuando yo digo que alguien murió y este sí se murió, ¿qué estoy diciendo? Los que duermen son los que en vida aceptaron a Cristo y tienen esperanza ¿de qué? De una vida eterna con Él. Ahora pregunto, ¿los que mueren sin Cristo no tienen esperanza de vida eterna? Sí tienen esperanza de vida eterna, el problema es que es sin Cristo. El problema es que es apartados de Dios, apartados de su gracia, apartados de su gloria. Así que Cristo se convierte en esa primicia. Ahora, si usted quiere entender esto mejor, por favor anote en su libreta de notas y lo estudie en su casa, porque no lo puedo dar todo acá, pero anote 1 Corintios capítulo 15 y léase 1 Corintios 15, desde el primero hasta el último versículo, pero no lo lea de corrido, léalo despacio, entiéndelo, mírelo cada cosa que dice. Pero lo que está diciendo Jesús acá es que, voy a ir a Romanos 8:11 un momentico. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el cual levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Quiere decir que Él va a vivificar nuestros cuerpos. ¿Pero qué es vivificar nuestros cuerpos? Cuando usted vaya a Corintios, usted va a encontrar palabras o frases como estas: se siembra en corrupción, se recoge o se resucita en incorrupción. Se siembra en lo natural, se levanta en lo espiritual. Y quiere decir que nuestro cuerpo va a ser
glorificado. Ahora, ¿qué significa que nuestro cuerpo sea glorificado? Pues realmente no tengo cómo dar una descripción ni decirle cómo es un cuerpo glorificado. Pero déjeme decirle qué es lo que dice la palabra. Que cuando nosotros vayamos, o sea, la muerte, ¿por qué entró? La muerte entró por causa del pecado. Cuando Cristo paga el precio, se anula el acto del sacrificio y ahora nosotros caminamos en lo que Dios quiere. En ese contexto, lo que la palabra me dice es que ahora yo tengo una vida nueva y aunque ya fui justificado, en un momento voy a hablar de la justificación, dice que un día seremos glorificados. ¿Qué es que un día seremos glorificados? Les acabo de decir de lo vulnerable de la vida, que en cualquier momento podemos morir. Que en cualquier momento nuestra mente puede ser atacada por la ansiedad, por la angustia, por la depresión, por las cosas que hay en este mundo que son cada día más vitales. Que podemos ser víctimas de un robo, que podemos estar en un accidente, que podemos pasar tantas cosas porque nuestra vida es vulnerable. Pero ¿sabe qué pasará ese día? Que ya no habrá muerte, no habrá enfermedad, ni habrá dolor. Que mi mente estará tranquila y lúcida para adorar, para exaltar y para glorificar a Dios. Que mi visión será 20/20, que ya no tendré dolor de huesos cuando me levante, que ya esa cosa que a veces nosotros decimos, ¿y qué le pasa? Cejuela. Cuando se dice cejuela, usted dice, ¿cejuela juventud? No, ya no estará porque estaremos eternamente en un cuerpo glorificado que no se envejecerá. En un cuerpo glorificado que será vital, en un cuerpo glorificado que estará con Dios, y esto es lo que Cristo ganó por nosotros cuando resucitó. Le dije que Cristo era la propiciación por el pecado. Bueno, ¿y cómo sé yo que Dios aceptó la propiciación? Pues la forma de saber que Dios aceptó la propiciación fue que Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos seguros de eso. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza, no tendríamos alegría, pero es porque Él resucitó. Así que en este mundo seguramente tendremos aflicción. En este mundo nos genera tristeza la enfermedad, nos genera tristeza la angustia, nos genera tristeza las situaciones del gobierno, políticas, familiares, todos los conflictos que tenemos. Pero en ese momento todo será perfecto en la gracia y en la bendición de Dios. Cristo vivió una vida como la nuestra para que fuéramos justificados. Cristo fue a la cruz del Calvario en nuestro lugar para que fuéramos justificados. Y Cristo resucitó para que fuéramos justificados. Por eso ahora yo puedo entrar a la presencia de Dios. Y en 1 Corintios 15, que es el que digo que lo lea completo, en el versículo 57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya en la eternidad, cuando estemos con Él, por el hecho de que Cristo resucitó, por el hecho de que Él se ha levantado de la tumba, ya no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá agonía, sino que resucitaremos para la eternidad con Él. Y por eso le digo, a veces el mundo nos lleva a tener una mente mezquina donde solamente estamos pensando en el aquí y en el ahora, olvidándonos de que tenemos una eternidad con Dios y un tiempo para caminar con Dios. Cristo murió para que fuéramos nosotros justificados, pero Cristo resucitó para que fuéramos justificados. Así que, ¿qué me genera a mí o qué me deja a mí la resurrección de Cristo? El saber que Él es la primicia. Que así como Él fue glorificado en su cuerpo, mi cuerpo un día será glorificado. Mi cuerpo un día será renovado. Y que la enfermedad, la angustia, el estrés, las situaciones que hoy nos aquejan en este mundo cambiarán. Pero mi segundo punto es que se vale soñar porque Jesús ascendió al cielo. Se vale soñar porque Jesús ascendió al cielo. Cuando uno está leyendo los primeros capítulos de Juan, y en el capítulo 3, versículo 13 de Juan, uno lee, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, Jesucristo. Y está hablando acerca de la encarnación de Cristo. Está hablando como Dios, Cristo estando en el cielo, baja a la tierra, se hace como uno de nosotros, se encarna en el vientre de María y nace. Pero dice, nadie sube si primero no bajó. Así que si Cristo bajó, ahora es necesario que Él suba. ¿Y suba a qué? A tomar su lugar, al lugar que Él tiene. ¿De acuerdo? Ahora, tan importante como que Él resucitó, es tan importante que Él haya subido del nuevo al cielo. Es importante entender que Él ahora está en la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros? Quiero leerle la ascensión, pero la ascensión, bueno, está en varias partes de la Biblia, pero quiero hoy tomar a Lucas,
Y Lucas, para los que no sepan, Lucas escribió el Evangelio de Lucas, pero Lucas también escribió el libro de los Hechos. Así que podríamos decir que Hechos es Lucas tomo 2. En Lucas, en el Evangelio, él registra la ascensión. Y en Hechos también registra la ascensión. Pero en Hechos le aumenta un aspecto que no ha tomado en el de Lucas. Ahora, voy a leer el de Lucas, más adelante les voy a leer el de Hechos, pero déjenme empezar con el de Lucas. Dice en 24, del 50 al 53, dice: y los sacó afuera hasta Betania, y alzando sus ojos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Cómo volvieron? ¿Cómo volvieron? Con gran gozo. Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora, dice que volvieron con gran gozo. Ahora, es como chistoso que diga esto, porque si usted va a Juan capítulo 16, versículo 16, la primera vez que Jesús les dice que Él se va a ir, ellos se entristecen. A ellos les da dolor. Jesús les dice: es necesario que yo vaya, porque si yo no me voy, no vendría el Consolador. Mas si me voy, y ellos se ponen tristes. Ahora, la razón por ponerse tristes es porque ellos entienden que van a perder a su Señor, pero no entienden el por qué lo van a perder. Entonces, como no lo entienden, les causa tristeza. Ahora, si están tristes cuando les avisa la primera vez que se va, ¿por qué ahora están contentos? ¿Porque se libraron de Jesús y siquiera se fue? Menos mal. ¿O por qué ahora hay gozo? Y seguramente el gozo que tienen ahora es porque ya ahora entienden qué significa que Él se haya ido. Y yo colocaba un ejemplo que me surgió y lo quiero colocar nuevamente. Todos conocemos a Nicolás y Angie, la pareja, la última pareja que se casó, hasta que llegue la última, que será por ahí en 8 días. Pero la última pareja que se casó fue Nicolás y Angie. Y resulta que ellos compraron su apartamento. El apartamento que compraron lo compraron en Madrid, Cundinamarca. Pero se casaron y el apartamento todavía no estaba listo. Entonces ellos tuvieron que conseguir un apartamento arrendado para tenerlo. Estaban súper incómodos porque obviamente llevaron todo su trasteo, pero no querían destapar nada porque sabían que era temporal ahí. Decían: no, espere, cuando vayamos a la casa, ahorita, ¿para qué? Entonces eran cajas arrumadas, el apartamento era muy pequeño, todo ahí como esto, incómodos porque no han sacado nada, porque Angie no se puede organizar, bueno, todo lo que tiene que ver con esto. Pero llegó el momento donde les entregaron el apartamento. Entonces ya felices porque ahora sí van para su lugar. Y el día que hicieron el trasteo, resulta que llevaron el camión, subieron el trasteo y Nicolás se fue con el camión, con el trasteo para el apartamento. Y Angie se quedó en el apartamento que tenían haciendo el aseo. O sea que ese día se separaron. Pero Angie no quedó en ese apartamento llorando, diciendo: oh, se me fue Nicolás. No, ¿por qué no estaba llorando? Pregunto, ¿por qué no estaba llorando? Porque él sabía que a qué se había ido Nicolás. ¿A organizar qué? El apartamento. Yo dejo acá bonito y es que me voy. Juan 14 dice: voy pues a preparar morada para ustedes. Ahora, aquí Nicolás, en la relación, ¿quién es Nicolás? ¿El qué? El esposo, ¿verdad? Pero pilas, por favor, que están como dormidos. Si Nicolás es el esposo, ¿quién es Angie? La esposa. Bien, muy bien, ustedes son súper inteligentes. ¿Cristo qué es de la iglesia? ¿Y a qué se fue? ¿Nosotros quiénes somos? ¿Y cuál es nuestra última morada? Con Él. ¿Sí me entiende? Entonces era necesario que Él fuera adelante, porque Él se fue a preparar el lugar para nosotros. Y hay 4 cosas que yo quiero que usted entienda de lo que significa que Cristo haya ascendido. La primera es que Jesucristo restaura su gloria, restaura el lugar de honra. Cuando usted va a Filipenses, por ejemplo, capítulo 2, en Filipenses hay un título, capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice: la humillación y la exaltación de Cristo. Y entonces empieza a decir: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Y nos está hablando de dolor, hasta la muerte.
Pero después, más o menos versículo 8, versículo 9 dice, por lo cual toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará, porque ahora el tiempo del sufrimiento, el tiempo de la humillación, el tiempo del dolor termina para que ahora venga el tiempo de la exaltación. Así que cuando Jesús sube al cielo es glorificado y lo que hace es ocupar su lugar, pero no solamente esto pasa, sino una segunda cosa que pasa es que Él es coronado como rey. Ahora, ¿por qué digo que es coronado como rey? Porque cuando estaba en la tierra y cuando va a la cruz del Calvario lo conocemos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando Él sube al cielo ya no es el Cordero de Dios, ahora es el león de la tribu de Judá. Ahora, cuando llega, usted que conoce Biblia, usted que sabe más Biblia que yo, quiero preguntarle, cuando llega Jesús, le consiguen un campito en el cielo, dice, a ver, ¿dónde sentamos a Jesús? ¿A dónde lo metemos? ¿En qué rincón? ¿Buscaron o en dónde está sentado Jesús? O sea, en ningún otro lado, sino a la diestra del Padre. Porque Él llega a colocarse en el lugar que le corresponde. Ahora, cuando yo vuelvo a la autoridad, y acá es algo que yo necesito entender en fe. Creo que se lo dije en un servicio anterior, pero se lo repito acá ahora. Cuando yo miro a los apóstoles, cuando yo miro a la gente que estaba bajo el imperio romano predicando el evangelio, pues predicar el evangelio en esa época resulta que no era muy grato que se pensara. Había persecución, eran degollados, eran crucificados, eran apedreados, los metían a la cárcel, eran vituperados, eran perseguidos, bueno, todo lo que sucedía. Y entonces yo tengo un análisis, una inquietud personal, o una de dos. O estos hombres realmente conocían quién era Dios y conocían su plan hasta el final, o eran masoquistas. Pero nadie está dispuesto a ser apedreado, encarcelado, degollado, crucificado, utilizado como antorcha humana en un coliseo romano, si no entiende el propósito o si es que le gusta sufrir. Pero seguramente ellos entienden quién es Cristo, por eso cuando se va, ellos se despiden como gozosos, porque ahora entienden por qué se va. Porque aunque las autoridades en su tiempo y en nuestro tiempo sean arbitrarias, aunque las autoridades nos quieran mezquinar, aunque las autoridades nos quieran quitar los privilegios, perseguirnos, angustiarnos, dañarnos, hay un Dios que está sobre la autoridad y mi autoridad máxima es en la que yo confío y mi autoridad máxima es Dios. Y Dios jamás me va a desamparar, Dios jamás me va a quitar de su presencia porque Él está conmigo. Ahorita no se pierda algo que le voy a decir. Tercera razón por la cual Cristo ascendió. La primera es porque volvió a su gloria. La segunda es porque es coronado. La tercera, si no hay ascensión, no hay Pentecostés. Si no hay ascensión, el Espíritu Santo no viene. Ahora, les quiero preguntar, ustedes otra vez que saben harto de Biblia y conocen todo eso. ¿El Espíritu Santo para qué fue traído a nosotros? Para que pudiéramos llorar con mayor sentimiento. Para que pudiéramos sentir escalofríos y temblar cuando sintiéramos la presencia del Espíritu Santo. ¿Para eso fue enviado el Espíritu Santo? ¿Para qué fue enviado, según la palabra? ¿Para qué? Dice la palabra en Hechos 1:8, pero recibiréis. Pero poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que quiere decir que ellos, la iglesia, que somos nosotros también, íbamos a recibir poder, pero ¿poder para qué? Para testificar. Poder para hablar de Él, poder para predicarle a una humanidad sin esperanza, a una humanidad que no tiene un porvenir, a una humanidad que no tiene hacia dónde ir, diciéndoles hay un norte, hay un lugar a donde mirar. Podemos mirar a la cruz, pero podemos mirar más allá de la cruz y podemos entender que en Dios tenemos esperanza, que en Dios hay una razón de vida, que en Dios hay algo que nos levanta y que nos fortalece y que nos bendice. Pero hay una cuarta razón. Hace 8 días les dije que Cristo se presentó en su oficio de rey, se presentó en su oficio de profeta y se presentó en su oficio de sacerdote. Y yo les decía que el oficio del sacerdote eran 2. Los sacerdotes del Antiguo Testamento intercedían por el pueblo y presentaban las ofrendas del sacrificio por el pecado. ¿Listo? Ahora Cristo, en la cruz del Calvario, presentó el sacrificio. Y el sacrificio fue Él. Y una vez y para siempre.
O sea que ya no hay más sacrificios, porque esos sacrificios se consumen en Cristo y en la obra redentora que Él hizo en la cruz. Pero ¿sabe qué sigue haciendo Jesús como sumo sacerdote? En ese tabernáculo espiritual que hay en el cielo, sentado a la diestra del Padre, Él intercede por nosotros. Ahora, quiero colocar algo y solamente quiero que usted lo entienda o que Dios le revele lo que quiero decirlo. Pero es decirle lo importante que es que yo primero esté en las oraciones del Señor y que Él realmente me ame. Y déjeme irme a la última semana de Jesús o al último momento. Hubo un hombre llamado Judas, todos lo conocemos. En la cena, cuando están cenando, Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. Y todos empiezan, seré yo, seré yo, seré yo. ¿Y Jesús qué le dice a Judas? ¿Ha leído? Le dice, lo que tienes que hacer, ve y hazlo ya. ¿Le dijo algo más? No le dijo nada más. ¿Hizo algo más Jesús? No hizo nada más. Lo que tienes que ir a hacer, ve y hazlo. Judas fue, lo hizo, recogió sus monedas, traicionó a Jesús con un beso, después se arrepintió, volvió las monedas. Pero quiero preguntarle al final cómo termina Judas. Ahorcado. Si usted vio la predicación, creo que fue del viernes, yo hablaba de la bendición. Y yo decía que lo contrario a la bendición era la maldición. Y colocaba la bendición sacerdotal como referencia. Y decía, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti paz. Y bueno, todo lo que dice la bendición sacerdotal. Yo le decía, bueno, ¿y qué pasa si entendemos que la bendición es todo lo contrario y tomamos esa bendición y la hablamos al contrario? Entonces cuando yo estoy en maldiciones, Jehová te abandone, Dios no te bendiga, ni tenga de ti paz, coloque angustia y zozobra en tu vida. Ahora pregunto, ¿qué fue lo que vivió Judas? Angustia, o sea, ¿por qué fue llevado a ahorcarse? Porque la angustia le pudo más, pero Jesús le dijo, solamente veas lo que tienes que hacer. Pero el único que falló no fue Judas, también falló ¿quién? Pedro. Pero con Pedro fue diferente. Porque cuando Jesús está con Pedro, Jesús ¿qué le dice a Pedro? Pedro, el enemigo os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos. Pero yo, ¿qué dice? ¿Yo qué? Yo he ¿qué? Orado para que tu fe no falte. Ahora, Pedro falló. Pedro lo negó. Pedro tuvo que llorar amargamente porque entendió que había traicionado a su Señor. Pero Pedro estaba en las oraciones ¿de quién? De Jesús. ¿Cómo termina Pedro? Siendo uno de los principales apóstoles, restaurando. Pero no fue porque Pedro fuera mejor que Judas o porque Judas fuera peor que Pedro. El uno estaba en las oraciones de Jesús, el otro no. Señor, tú eres mi sumo sacerdote. Que mi nombre esté en tus oraciones. La oración tiene poder. Yo quiero decirle que la oración realmente tiene poder. Pero que la oración tiene poder cuando es bajo la unción del Espíritu Santo y cuando yo entiendo que estoy en unidad con Cristo porque estoy caminando en la obediencia que Él tiene conmigo. Porque Cristo en su posición de sumo sacerdote sigue intercediendo, sigue orando, sigue clamando por cada uno de nosotros de una manera personal. Él ora por mí, pero ora por ti también de una manera personal. Así que se vale soñar porque Cristo resucitó y ahora somos glorificados o vamos a ser glorificados en Él y somos justificados. Se vale soñar porque entendemos que Cristo ahora es suprema autoridad. Y porque entendemos que nuestra vida está bajo su cobertura. Y porque entendemos que Él intercede por nosotros. Y que no sé si a usted le parezca espectacular, pero a mí sí me parece espectacular que yo por nombre propio esté en los labios de Jesús diciéndole al Padre, por favor te pido por mi siervo para que lo guardes, para que lo cuides, para que lo enderezcas. Se equivoca, se desvía, se deja
un nubilar por las cosas de este mundo, pero por favor guíalo nuevamente por el camino, porque Dios nos ama y porque nos ha apartado y nos ha destinado para que seamos sus hijos. Eso es lo que Él hace en el cielo. De esa manera es su amor para con nosotros, de esa manera nos cuida. Pero también se vale soñar, porque Él prometió que regresaría. También se vale soñar porque Él nos dejó a nosotros una esperanza y una promesa, y es de que regresaría. Vuelvo a preguntarle, usted con el conocimiento que tiene de Cristo, con el conocimiento que tiene de la fe, si Cristo no hubiera resucitado y si Cristo no hubiera prometido que regresaría, ¿qué razón tendría estar acá en esta mañana? ¿Qué sentido tendría ni siquiera ser cristiano? Pero fue porque Él nos dejó una esperanza viva que nosotros estamos en esa gracia y en ese amor. Y ahora sí tomo nuevamente el texto de la ascensión, pero ahora mirado desde Hechos de los Apóstoles, escrito también por Lucas. Y en Hechos 1, versículo 10 en adelante, que es donde quiero mirarlo, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como las habéis visto ir al cielo. Su obra de redención fue terminada. Cristo ya vino a la tierra, Cristo ya predicó su mensaje, Cristo ya fue a la cruz del Calvario, pagó el precio por nosotros, Cristo ya resucitó y Cristo está sentado a la diestra del Padre. Pero ahora, lo eminente, lo que esperamos, lo que anhelamos, lo que deberíamos anhelar como iglesia, es la venida de Cristo. Usted y yo leemos, bueno, cuando uno mira los profetas, cuando uno mira el Antiguo Testamento y los profetas, yo siempre les he dicho que en ellos había como un no entender, porque ellos veían a un Cristo glorificado, pero también veían a un Cristo sufriente. Y decían, pero al fin que es sufriente, es coronado, es rey, es siervo, ¿quién es? Porque lo vemos, pero no lo distinguimos. Porque ellos no distinguían entre una primera y una segunda venida. Ahora nosotros ya sabemos que hubo una primera venida y estamos en la mitad de la segunda y estamos mirando hacia la segunda venida de Cristo. Ahora, la pregunta acá, o la pregunta no, sino lo que quiero decirles es que en el Nuevo Testamento, sí, claro, nos hablan de la obra de Cristo, nos hablan de la redención, nos hablan de la santidad, nos hablan del evangelizar, nos hablan de todo lo que usted quiera, pero de lo que más habla el Nuevo Testamento es de la segunda venida de Cristo. Y es de lo que hoy menos se habla. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? ¿Cuál es el último capítulo de Apocalipsis? 22. Y el último versículo, el 21. No es ese. Pero un versículo antes de finalizar. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, termina con las siguientes palabras. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Y lo que está hablando es del anhelo que debe tener la iglesia porque Cristo venga nuevamente por nosotros. Ahora, colóquese otra vez en los textos que le he dicho. He preparado morada para ustedes, he tenido un lugar. Les voy a dar un cuerpo glorificado eternamente, sin dolor, sin enfermedad, sin angustia. Vamos a tener una vida plena en Él y volveré por ustedes. Ahora, el anhelo de la iglesia debería ser estar en ese lugar. Ahora, es una herejía que alguien le diga cuándo va a venir. Ahora, si yo les digo un día, vea, yo creo que más o menos en 2 meses, no, salga de esta iglesia, váyase para otro lugar. Porque dice la palabra que nadie sabe ni el día ni la hora. Solamente mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. Pero hay algo, y es que aunque no nos dice la hora, sí nos da ciertas evidencias. Y entonces a mí me surgen 2 preguntas. ¿Cómo será y cuándo será? ¿Cómo será la venida de Cristo y cuándo será? Obviamente este tema de la resurrección, este tema de la ascensión y este tema de la venida de Cristo, esto no se maneja en una sola prédica, pero apenas se lo estoy dando por encima. Y acá quiero contestarle esas 2 preguntas. La primera, ¿cómo será? Y Pablo nos responde cómo será. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18 dice la palabra:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabe de qué me habla? De una entrada o de una llegada triunfal. ¿Se acuerdan la entrada triunfal de hace 8 días? Pero era en humildad y era en humillación porque él iba a la cruz. Pero acá dice que él vendrá en las nubes y dice en las características primero que será visible, o sea que todo el mundo lo verá. Ahora tal vez Juan diría, ¿y cómo será esto? Pero hoy en día usted y yo por la tecnología lo sabemos. Usted con la tecnología está en todo lugar al mismo tiempo, en cualquier instante. Y dice, todo el mundo lo verá, pero dice también que será corporal, que su venida será corporal, que Cristo vendrá en el cuerpo en el que vino a la tierra, vendrá en ese cuerpo. Ahora ese cuerpo tendrá una diferencia, el primero, será un cuerpo glorificado. Un cuerpo ya sin enfermedad, un cuerpo sin vejez, un cuerpo sin cansancio, pero vendrá, será una venida triunfante. Y quien lo recibirá y quien verá ese triunfo de la iglesia, de Cristo, será la iglesia universal. Ahora, ¿la iglesia universal quién es? Todas las personas que a lo largo de toda la historia de la humanidad han depositado su confianza en Cristo. Les hablé hace un momento de lo que significaría vivir sin esperanza. Y para mí la misericordia de Dios y la gracia de Dios es tan grande para con el hombre. No hemos llegado a ese tema. Cuando vuelva a Génesis 3, ojalá lo pueda explicar bien. Pero en Génesis 3, usted ve que el hombre falla. Pero tan pronto el hombre falla, Dios no lo deja sin esperanza, sino que inmediatamente da una promesa de redención. Inmediatamente dice, no los voy a dejar, no los voy a soltar, voy a restaurarlos. Por eso creo que es importante que yo sepa que estoy en la oración del Señor, pero una forma de saber si estoy en la oración del Señor es porque realmente mi vida tiene fruto de arrepentimiento, porque quiere decir que Dios ha colocado en mi vida el fruto para vivir en santidad. Yo no puedo, usted recuerda que yo he hablado que mi carne ni quiere ni puede agradar a Dios. Así que si usted dice, pero es que a mí no me agrada a Dios. Ok, listo. No le diría más. Pero es que a mi carne tampoco. Pero cuando quiero agradar a Dios, no lo quiero agradar desde mi carne. Lo quiero agradar desde mi espíritu. Desde lo que Dios ha hecho por mí, porque soy parte de esa iglesia. De esa iglesia que recibió el poder del Espíritu Santo para que en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas, en medio de las cosas que suceden, yo pueda mantenerme firme. Y esto es importante porque todo lo que he dicho se da en lo último. La segunda pregunta es, ¿cuándo será? Y vuelvo y le digo, no puedo decirle saque el almanaque y marque tal fecha porque no conozco esa fecha. Pero sí nos dejó señas. Y en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 8, dice la palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente la detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo,
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, no piense en las películas de Damián ni nada de esto, no se asuste. Póngale más bien cuidado a la palabra. Está hablando del anticristo. Y está hablando de un tiempo de apostasía. Y está hablando de un tiempo donde habrá engaño. Pero acá el gran cuidado que tenemos que entender es que, en primer lugar, este anticristo engañará ¿a quién? ¿A quién engañará? A los que se pierden. Sí, engaña a los que se pierden. Cuando Jesús como que está dando cuentas, él en Juan 17 está orando por sus discípulos. Y dice, Señor, y de los que me diste, escuche por favor que Dios le dé revelación, de los que me diste, ninguno se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición. Cuando Jesús estaba en la última cena, ¿qué fue lo que le dijo a Judas? Vaya y haga lo que tiene que hacer. Cuando le dijo a Pedro que el enemigo lo había pedido para zarandearlo, ¿qué fue lo que hizo por Pedro? Oró por él. O sea que el anticristo, ¿a quién viene a engañar? A los hijos de perdición. Y engaña a través de algo que se llama apostasía. ¿Pero qué es apostasía? Apostasía no es paganismo. Paganismo son todo lo que me quiere llevar a apartarme de Dios. Religiones, brujería, hechicería, cosas raras, donde me muestran que hay otro camino para llegar a Dios. La palabra dice, solamente hay un camino para llegar a Cristo, llegar a Dios, perdón, que es Cristo hecho hombre. Pero la apostasía es más diferente, es diferente, pero más diferente, es diferente. Es más peligrosa, es lo que quería decir. Porque la apostasía está dentro de la iglesia. Porque la apostasía habla de personas o de grupos de personas que un día profesaron su fe en Cristo, pero que profesando su fe en Cristo se desviaron. Y esta parte es más dura. Porque se apartan de la palabra para ir a sus propias creencias. Ahora, hasta este momento yo no sé, no creo, pero no sé, que se haya manifestado el anticristo como tal. No sé que se haya manifestado todavía. Porque siempre va apareciendo cada líder mundial y le van achacando que es el anticristo. Ahorita Putin es el anticristo, o el Papa es el anticristo, o antes era tal, y así, pero no sé todavía si hay. Pero lo cierto es que antes de que se manifieste el anticristo, hay otros anticristos o otras situaciones que nos llevan a vivir apostasía dentro de la iglesia. Y voy a pecar de ingenuo, si se me permite, voy a pecar de ingenuo, pero yo pensaba que la peor apostasía que podría haber en la iglesia, por ejemplo, fue haber convertido a la iglesia en un negocio. Fue haber convertido a la iglesia en donde quieres un milagro, entonces ven, siembra, coloca tu semilla y ahora pacta y ahora no sé qué y decreto y por no sé qué, porque empezamos a manipular la fe como si fuera algo para mis propios beneficios, como que si yo fuera al home center y dijera, a ver, qué es lo que yo quiero, qué es lo que quiero para orar y pedirle a Dios que me dé eso. Y no entendemos que realmente el mensaje de Cristo es la cruz del Calvario para la redención de mi vida, para la propiciación por los pecados que he cometido. Pero si eso fuera la peor apostasía, hoy se está empezando a levantar en la iglesia la peor apostasía. Y la peor apostasía es querer pasar a ser a Cristo como ese Dios amoroso y bondadoso al que todo vale. Porque Dios es amor. Y Él no se pone bravo con nadie. Entonces hoy en día hay ministros y ministras homosexuales o lesbianas. Y hay iglesias donde supuestamente se adora al Señor, porque Dios no hace acepción de personas.
Y porque queremos minimizar el mensaje de Cristo como un mensaje donde solamente es que Él nos ama, Él nos quiere, pero no entendemos que realmente Dios no solamente es amor, sino que Dios también es fuego consumidor. Y que la paga del pecado es la muerte. Pero ahora vuelvo y le pregunto, ¿recuerda que el miércoles hablé de la autoridad de Cristo? Yo quiero que usted se pregunte si en su vida Cristo es autoridad o en su corazón usted está levantando apostasía. Porque tal vez yo pueda venir a la iglesia, pueda servir en la iglesia, pueda aún predicar en la iglesia, pero mi mensaje no sea el mensaje de la palabra, sino el mensaje sea un mensaje a la medida del que la está escuchando. ¿Cómo se sienten más cómodos? Entonces hay una palabra que es peligrosa hoy en día y es esa palabra de políticamente correcto. Entonces, ¿cómo te puedo decir algo sin que tú te sientas ofendido? ¿Cómo te puedo decir algo donde tú no te incomodes? Y empezamos a desviarnos del mensaje. Yo no sé si usted sepa, pero en la palabra, la Biblia nos habla de todo, hasta de la manera como debemos vestir, la manera como debemos hablar, la manera como nos debemos comportar, la lealtad que debo tener, la crítica que no debe existir en mi vida. Porque todo eso hace parte de la obediencia a Dios. Pero en esa apostasía es que Dios me ama así, o Dios me quiere así. El anticristo no solamente, escúcheme, no solamente es alguien que va a estar en contra de Dios, no solamente es eso, porque entonces abiertamente nos diría estoy en contra de Dios y sería fácil identificarlo. El anticristo es alguien que quiere usurpar el lugar de Dios y recibir la adoración que solamente le merece a Él. ¿A quién le rindo culto en mi corazón? ¿Qué leo? ¿Cuáles son mis conversaciones? Voy a decir algo del colegio, pues de mi época, no sé ahora si será igual. Ahora lo que voy a decir es pecado, Señor, perdóname, ya me perdonaste, lavaste. Pero uno en mi época, en esta época no hacen eso, en mi época uno se volaba al colegio. Y se volaba al colegio, generalmente no se volaba al colegio para irse a la biblioteca a estudiar, no. Uno se volaba para irse a jugar billar, o para irse a jugar fútbol, o para hacer otro tipo de cosas. Entonces lo primero era si uno se volaba y no lo pescaban, pues se había coronado. Pero el segundo asunto era que si uno se volaba, tenía que tener un saco de repuesto. Porque uno en la calle no lo podían ver con el uniforme del colegio. Porque eso era desacreditar el colegio. Ahora, ¿estaba honrando yo a mi colegio? No lo estaba honrando. Resulta que no podemos decir que somos cristianos si tal vez acá en la iglesia somos santos, pero a veces nos le burlamos a Dios, pensamos que nos le burlamos a Dios y hacemos cosas diferentes. Porque somos cristianos 24/7. Porque somos 24/7 hijos del Señor. ¿Qué leo? ¿Quiénes son mis amistades? La palabra, no estoy seguro si es en ese texto de Corintios que van a leer, pero dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo no puedo agradar a Dios, amar a Dios y a la vez, por ejemplo, continuar con mis amigos del mundo, porque no puedo. Y recuerdan que les dije que en su autoridad Dios no está mendigando, no, Dios me está diciendo, ok, escoge, si quieres tus amistades del mundo, sigue. Pero mi camino es este. Si quieres sentir que eso es lo correcto, sigue, pero mi camino es este.
¿Qué publico yo en mis redes sociales? Ay, pastor, ya usted se va fanático porque eso es de la vida privada. ¿Seguro? Nunca hablo de esto, pero hoy lo quiero mencionar porque tiene que ver con eso. Vengo de una iglesia donde hubo un pecado. Y ese pecado hizo tres cosas. Primera, hizo que muchos se apartaran del evangelio. Porque ese que era mi pastor era un falso. Y por ende lo que hablaba era falsedad. Segundo, hizo que muchos, viendo lo que vieron, estimaran como correcto su pecado. Porque si esa persona lo hizo, también está bien que yo lo haga. Tercero, que fue lo mejor, hizo que otros se afirmaran. Pero me duelen los que se fueron o me duelen los que hoy caminan en su pecado. Si yo estoy acá en la iglesia con usted y usted me ve como pastor, obviamente soy su pastor. Pero si en Semana Santa o en diciembre yo me voy, qué sé yo, a lo más lejano de este lugar, a pasar mis vacaciones, y me lo encuentro allá, usted quiera o yo o no quiera, me va a seguir viendo como el pastor. Y usted me va a querer ver actuando como actuó en la iglesia. Porque si usted me ve actuando en otro lugar diferente a como actuó en la iglesia, usted va a decir, usted es un hipócrita. Y no le creo lo que me dice ahora. Entonces, en cierta forma, el estar en Cristo y el ahora aceptar un ministerio en la iglesia hace que tengamos que entender que somos cartas abiertas. Porque hay gente que nos sigue. Porque hay gente que nos ve. Sí, obviamente pecamos. Y yo les diría, no miren al hombre, miren a Cristo. Pero yo no puedo evitar que la iglesia me mire. Y lo que la iglesia tiene que mirar en mí es a Cristo y no al hombre. Porque la apostasía es algo que nos aparta. Entonces sí, claro, Cristo vendrá. Ahora, pero ¿cuándo vendrá Cristo? Cuando se manifieste el anticristo y cuando Él con el poder de su palabra y con el resplandor de su gloria lo termine. Así que se vale soñar. Se vale soñar en Cristo porque en Cristo tenemos plenitud. Porque un día el Señor nos conoció. Ahora vuelvo a lo mismo. Cristo cuando tú fuiste concebido en el vientre de tu madre, tú no fuiste concebido en el vientre de tu madre porque pasó, porque sí, o porque tu papá y tu mamá te planearon, o porque pasó. No. Fuiste concebido porque Dios quería que tú nacieras. Pero como nacimos por maldición, por causa del pecado, Dios no solamente te escogió, sino que Él te redimió, te compró nuevamente por precio en la cruz del Calvario. Y ahora tienes una vida para glorificarle, para exaltarle, para bendecirle y para levantarle. ¿Ser cristiano es fácil? No, no es fácil. Escúcheme, pero cuando lo miro desde los ojos del mundo va a ser más complicado. Porque voy a entender todo como una tragedia. Pero es que Dios me prohíbe, pero es que Dios no me permite, pero es que no puedo hacer esto, pero es que no puedo hacer lo otro, pero es que no puedo. Pero cuando tú lo miras desde el lado espiritual, cuando tú entiendes que has sido apartado, cuando tú entiendes que Dios pagó un precio por ti y que tiene un privilegio para ti, entonces vuelvo a los de Hechos de los Apóstoles. O una de dos, o eran masoquistas, locos, que les importaba cinco que los estuvieran torturando, o tenían la mira puesta en algo más grande. Cuando yo determino ser cristiano, cuando yo determino caminar en los principios de Dios, cuando yo determino caminar como Él ha determinado que yo lo haga, yo creo que me podría identificar con las palabras que Pablo escribió en 2 de Corintios 4:17 que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué vivimos en este mundo? Tribulaciones momentáneas. La enfermedad es una leve tribulación. No, pastores, es una leve tribulación.
Problemas mentales es una leve tribulación. Las crisis económicas es una leve tribulación. Los problemas que tenemos en los gobiernos es una leve tribulación. Cuando yo pongo y tengo puesta mi mirada en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Por eso, porque esta leve tribulación momentánea debe producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que la verdad para mí es que se vale soñar. Se vale soñar con un Cristo que resucitó. Se vale soñar con un cuerpo glorificado. Se vale soñar con un Dios que ora por mí, que intercede por mí, que está clamando por mí delante del Padre. Se vale soñar con su segunda venida. Y aunque tal vez antes de que venga la segunda venida, porque escúcheme, esta palabra que yo acabo de predicar, y sobre todo la última palabra de la apostasía, hay muchos lugares donde hoy sería rebatida, donde hoy sería rechazada, porque no nos gusta escuchar al Dios de juicio, porque nos gusta escuchar al Dios que nos ama, al Dios que nos alcahuetea, al Dios que nos bendice todo. Pero Pablo dijo, si alguien os anunciara otro evangelio, sea anatema, porque no hay sino un solo evangelio, y ese evangelio es el de la palabra, el que está escrita en las Escrituras y el que recibimos por la revelación del Señor. Así que hoy yo le invito a que sueñe, porque vale la pena soñar con lo mejor que Dios tiene para nosotros, pero caminando en obediencia, caminando en arrepentimiento y rindiendo nuestra vida delante de Él.